Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por la doctora Luz Betty Jiménez de Borrero, a quien ustedes ya conocen. Ella es veedora ciudadana en la ciudad de Cali. Buenos días, doctora Luz Betty. Buenos días a los compañeros en esta mesa, buenos días a la audiencia. Gracias por invitarme. Está también con nosotros Andrés Huengue, dirigente social de la región, a quien también ya conoce nuestra teleaudiencia. Buenos días, Andrés. Buenos días, teleaudiencia. Buenos días, compañeros de la mesa. Y nos acompaña Orlando Riascos, quien también con frecuencia nos acompaña y ahora ya lo hace en calidad de secretario de Gobierno del Departamento del Valle, quien a partir de la semana pasada asumió esta responsabilidad en la gobernación actual. Buenos días, Orlando. Buenos días, Alberto. Cordial saludo para usted, la doctora Luz Betty, para Andrés y para toda la audiencia del programa Canal 2, Nuestra Gente. Informativo Nuestra Gente. Muy bien. Antes de comenzar con el tema de nuestro día, déjenme hacer un reconocimiento al programa Rumbo Joven, que ha logrado que en lo corrido de este año 82 jóvenes de las zonas más vulnerables de la ciudad, como Potrero Grande, de Cepaz, Siloé, Los Chorros, etcétera, se logren vincular a lo que se llama ahora el primer empleo, y a 27 empresas de la ciudad, o por lo menos con asiento en la ciudad, que han abierto sus puertas para acogerlos y permitir que en primera parte hagan sus prácticas y después se queden trabajando en sus respectivas organizaciones. Ayer mismo la Fundación Albaralice y Confandi, que son como las dos entidades coordinadoras del proyecto en Cali, anunciaban que en septiembre se abre nueva convocatoria y esperan recibir alrededor de 100 jóvenes más, muchachos y muchachas que de otra manera tienen pocas posibilidades de inserción real al mundo del empleo y del trabajo. En buena hora este tipo de proyectos, porque somos del criterio de que no todo es gris y negro y que la realidad está matizada de claros oscuros, y esta es una realidad donde se muestra que hay una luz de esperanza para un grupo de familias en la ciudad de Cali. Entremos en materia. Anoche a las 12 de la noche se cumplió el mes de cese unilateral que las FARC plantearon hace exactamente un mes, el 20 de julio pasado, dentro del marco de la negociación que tiene con el gobierno nacional, buscando encontrar los caminos que aclimaten la paz definitiva en el país. Esta terminación de proceso coincide con comentarios que han hecho algunos dirigentes de la guerrilla, en los que plantean que puede peligrar que se mantenga el cese unilateral, porque tienen evidencias de por lo menos 3 bombardeos a 3 campamentos donde hay gentes de la guerrilla por parte del ejército, y que esto para ellos es sinónimo de declaratoria de guerra. Esperamos cómo se va a desarrollar el acontecimiento a partir de hoy, y nosotros desde esta mesa y desde este programa inocultablemente hacemos votos porque se mantenga el cese unilateral y porque lleguemos a encontrar los caminos para un cese bilateral y finalmente para una firma del proceso.
En segundo lugar, hoy comienza el 40º ciclo de negociación entre el gobierno y las FARC y coincide el inicio de este ciclo con la presencia en la mesa de negociaciones de un delegado oficial de las Naciones Unidas, el señor Arnau. Además de que el Papa Francisco también ha enviado un mensaje particular de convocatoria a las partes para que entren en la recta final. Y el gobierno nacional se sentó con la mesa de unidad nacional, es decir, con los congresistas que representan a los partidos de la coalición política del gobierno, para discutir lo que en primer momento se comenzó a conocer como el Congresito y que ahora se llama Comisión Legislativa, que tendría como responsabilidad encontrar los mecanismos jurídicos y legales que permitan que los acuerdos entre el gobierno y las FARC se puedan refrendar y tengan peso de ley y estén atemperados a la constitución política del país. Este es el tema con el que quiero que hoy comencemos nuestra conversación. Le doy la palabra a usted, doctora Luzbetti, por favor. Gracias. En primer lugar, en cuanto al cese unilateral del fuego, que como usted bien lo anotó, se venció a la medianoche. Allí hay varias observaciones. En primer lugar, coincidimos con usted en que todos los colombianos estamos, o la inmensa mayoría, estamos de acuerdo con un cese bilateral del fuego. Pero déjeme decir lo siguiente: en la ANDI, en el Congreso que acaba de terminar el fin de semana, allí se hizo una encuesta y, oh sorpresa, entre otras cosas, los empresarios estuvieron de acuerdo en un cese bilateral al fuego. Eso fue sorprendente. Y la otra cosa que llamó la atención es que están de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, esa cosa fue sorpresiva y esto demuestra cómo realmente el anhelo de paz de los colombianos es muy grande. Pero, en segundo lugar, permítame decirle que parece ser que efectivamente hay algunas acciones que están atentando con militares por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, pues que están poniendo en riesgo ese cese unilateral al fuego. Han sido denunciados casos en los cuales se están combatiendo en los campamentos, que ha habido muertes, bajas en la insurgencia, y esto lleva a una reflexión: cómo es necesario que exista una veeduría, una vigilancia en el que esté la comunidad internacional para verificar realmente no solo el cumplimiento por la insurgencia de ese cese unilateral, que de hecho pues lo hicieron y lo cumplieron, sino en qué forma está respondiendo a ese cese al fuego unilateral el Ejército y las Fuerzas Armadas colombianas. Es necesario que exista allí una vigilancia, lo que llaman una veeduría, con participación de la comunidad internacional, porque como hay tantos enemigos de este proceso de paz, si esto no se está constantemente monitoreando, vigilando, corroborando qué es lo que está pasando, pues cualquier cosa puede suceder que pueda echar al traste ese proceso. Orlando. Yo creo que hemos entrado en una etapa, digamos, decisiva de los acuerdos de paz. Yo creo que el gobierno nacional, cuando estableció un plazo de 3 meses para definir si efectivamente se llega a una tregua bilateral, pues está midiendo, como se dice, el aceite al interior de la guerrilla, porque está buscando efectivamente que sea serio el cese unilateral, que efectivamente haya verificación de acuerdo, que pueda haber verificación internacional para lograr ese cese bilateral, y que definitivamente en La Habana se logren los acuerdos definitivos, que pasan por todo el tema de justicia transicional y cuál va a ser la salida, digamos, frente a la guerrilla, si van a ir a la cárcel o no van a ir a la cárcel. Y digamos que eso también la guerrilla esta semana está muy activa, porque se ha reunido con delegados de la Corte Internacional para mirar efectivamente lo que puede pasar al respecto. Yo lo que sí creo es que el acuerdo de paz
va a terminar felizmente con la dejación de las armas por parte de la guerrilla y su vinculación a la vida política. Yo creo que eso es lo que necesitamos todos para culminar una etapa de violencia política de más de 50 años. Pero tiene que haber, por supuesto, garantía para los guerrilleros, porque no puede ser que el único ofrecimiento sea la cárcel. Decirle, ustedes van a dejar las armas y aquí lo que les ofrecemos es que lleguen a la cárcel cuando ellos vienen hablando hace más de 50 años o haciendo la guerra o buscando hacer una revolución como ellos lo manifiestan en ese país. Entonces me parece esencial que en esas conversaciones se resuelva el tema de justicia transicional y qué va a pasar con el futuro de los guerrilleros. Pero también, indudablemente, este proceso hay que tener plazos, por eso se ha hablado de 3 meses para lograr efectivamente un tema importante que usted ya lo dijo, la refrendación de los acuerdos de La Habana. Se habla de un congresito, que el gobierno dice que tiene que ser a instancias del Congreso Nacional, se habla de un referéndum para que la gente pueda participar, o se habla de la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creería que el referéndum sería un buen mecanismo para que la gente participara, para que la gente expresara ese apoyo al proceso de paz, pero por supuesto también tiene que haber un tema legislativo, porque el tema legislativo significa que eso quede en el marco de la ley. Hay muchos instrumentos jurídicos que hasta ahora, digamos, hay por ensayar, pero lo que sí estamos de acuerdo todos es que efectivamente se está acercando el momento de la paz, se está acercando la terminación de los diálogos y poder vincular a la guerrilla de la FARC a la vida civil. Yo creo que este cese de fuego que ha habido hasta el momento, pues entra en un momento, en una recta final de lo que es el proceso de paz. Por ello yo creo que las partes, no solo de un lado sino de la otra, están interesados en que este cese se respetara, que fuera lo más armónico posible. No sé si ustedes recuerdan el cese unilateral que hubo la vez pasada, pues estuvo manchado por muchos actos tanto del ejército como de la guerrilla, y eso porque no estaban tan cercanos en una recta final. Es importante y cabe destacar que el proceso de paz en este nivel de avance que ha tenido, pues dejaron lo más complejo para el final, ¿sí? Es decir, entrar en un acuerdo de qué es lo que cada parte en términos jurídicos, en términos legales van a entrar a negociar, pues es una fase bastante crucial, pero en este momento armónicamente se ve que hay un norte, un horizonte. Yo creo que eso le genera una confianza al país, a la gente, de que se está avanzando. A mí me preocupa es un poco lo que está pasando en el norte, ¿sí? Lo que está pasando en Estados Unidos en este momento en términos electorales, que de una u otra manera tenemos que estar pendientes de los acontecimientos en nuestro país más vecino de potencia como es Estados Unidos, que de una u otra manera influye y tiene injerencia en nuestras decisiones aquí en este país. Creo que tiene que hacerse mucho antes de las elecciones, tienen que llegarse a un acuerdo antes de que cambien el régimen en Estados Unidos para que valide o se comprometa con este proceso. Entrando en unas elecciones con un gobernante mucho más guerrerista en Estados Unidos, creo que ahí sí se le vuelve complejo a este proceso de paz, sí siguen en esta incapacidad de concretar las cosas. Bueno, pero vamos por partes. En este momento, hoy, digámoslo, de lo que se trata es que habría que evitar que cualquiera de las partes intente volver a exacerbar el ánimo belicoso, es decir, que comiencen a haber bombas, fusiles, bombardeos, explosiones, ataques de uno y de otro lado, porque esto vuelve a enredar el proceso que ya bien accidentado ha sido en estos 3 años. Ese es como el primer punto a lo que el país debiera jugarse, y a mí me parece que lo que ha dicho usted, doctora Betty, de la posición de los empresarios es una señal que inexplicablemente los grandes medios no le dan toda la resonancia que debiera dársele para que sirva de estímulo a la orientación de la opinión colectiva, porque estoy seguro, si la opinión mayoritaria hubiera sido que no,
que no haya cese bilateral, que por el contrario el gobierno mantenga su posición de bombardeo a los campamentos militares de las FARC. A 8 columnas habrían desplegado todos los medios esta información. Entonces sí se siente que hay una cierta hipocresía en el ambiente del manejo de este tipo de información, que al final termina afectando la comprensión que tiene la señora en la casa, el señor jubilado, el joven estudiante y el trabajador de oficina o de empresa. Eso es verdad, es así como usted lo ha planteado. Los grandes medios de comunicación no solo es que guardaron silencio sobre este hecho, sino que se empeñan en ponerle como obstáculos a este proceso de paz. Y una de las cosas es todo el despliegue periodístico, informativo, entre comillas informativo, que han hecho todos estos días anteriores en relación con los accidentes que han tenido el Black Hawk, el avión, todas estas cosas que en forma inmediata al suceso, responsabilizaron a las FARC. Sin embargo, con todos los exámenes técnicos, con todos los exámenes de medicina legal, se ha logrado llegar a la conclusión de que fue accidente. Sin embargo, esto no le hacen todo el análisis y todo el despliegue riguroso que debiera de tener para llevar a una completa información. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la refrendación, una vez se superen todos esos obstáculos, también allí hay algo muy complejo y se origina en las señales equivocadas que días antes ha estado enviando el gobierno nacional. Sale el presidente hace 15 días a dar una entrevista donde habla del congresito. Sin embargo, el mismo presidente había insistido semanas anteriores y desde hace mucho tiempo de que los acuerdos iban a ser sometidos a referendo del pueblo colombiano. Entonces, es muy difícil para la opinión pública entender esos cambios que no solo son semánticos, sino esas posiciones ambiguas del mismo presidente de la República. Como no entiende fácilmente la opinión pública de por qué se les llamaba terroristas a la insurgencia y ahora pues ya se reconoce como así es un conflicto interno que tiene unas causas sociales. Entonces, ¿y esto por qué? Porque el gobierno nacional no se ha empeñado, no le ha prestado la atención que esto requiere para llevar suficiente información al pueblo colombiano de todos estos aspectos. Por ejemplo, los medios de comunicación, en especial todo aquello del espectro electromagnético, la televisión, la radio, debiera estar informando, prestando ese servicio social y permitiendo el acceso no solo de los que opinan todos los días en esos grandes medios, sino de todas otras voces para estar llevando claridad y precisión sobre estos aspectos. Esa es de la única manera que lograremos avanzar de manera positiva en este proceso de paz y culminarlo por lo menos con la firma de los acuerdos y la refrendación, como se quiera llamar, de los mismos antes de finalizar este año. Y por supuesto, como usted decía, hay que aprovechar el año que le queda al presidente Obama, porque eso es muy importante, el apoyo que él le ha brindado a este proceso. Salve a este país, que cambie en las próximas elecciones, no sea el Partido Demócrata, sino el Republicano. Allí sí se nos complicaría más la situación. Bueno, hay un aspecto que parece que la opinión pública no tiene muy clara, pero que es una realidad, y es que en este siglo 40 hay cambio de delegación. Las FARC han cambiado, creo que a 17 de sus representantes. Es decir, han regresado a Colombia a 17 comisionados de ellos a que hagan lo que llaman pedagogía de paz en el país, y han mandado 17 mandos medios, que llaman ellos mismos,
a que estén allá representándolos. Esto también debe tener una lectura para el país, porque nos están enviando un mensaje de que no hay tal de que la negociación se esté haciendo con 5 señores que son los amos y señores de las FARC, Timochenko, Iván Márquez, Santrich y Catatumbo y otro más. No, están mostrándonos que tienen capacidad de negociar con una gran camada de dirigentes políticos, militares que tienen en sus bases. ¿Qué opina usted de eso, Orlando? No, pero también hay que decir que el gobierno nacional ha llevado, digamos, a los generales, a los coroneles, que son los que dicen troperos, a que estén en la negociación. Porque es que la negociación tiene, digamos, el fondo, que es el tema político, pero también tiene en sus bases todo el tema militar. Y quien conoce la guerra, quien conoce todos esos procesos tan tremendos de la guerra, pues deben estar allí, porque es que hay que tomar muchas decisiones frente a qué va a pasar con la tropa, qué va a pasar con las personas que se van a desmovilizar. Lo que yo creo es que hay dos cosas. Primero, en primera instancia, cuando uno escucha a los grandes medios nacionales, cuando escucha al Congreso de la República, uno siente que hay un discurso antipaz, guerrerista, o sea, por la guerra, que eso tiene un calado en la comunidad, porque cuando uno habla con la gente común y corriente, la gente dice es que en La Habana se está negociando el Estado, es que le van a entregar el poder a los guerrilleros, es que le van a entregar el Estado, inclusive he visto pancartas al respecto, o sea que ese discurso sí cala, pero la gente no mide las consecuencias de que efectivamente qué va a pasar si se fracasara el tema de la paz en La Habana y volviéramos al estado inicial de la guerra. Lo que uno prevé es que durante muchos años el Ejército Nacional, el gobierno nacional no va a acabar con la guerrilla y van a seguir los actos violentos y efectivamente vamos a llegar pues a la zozobra o al terrorismo, como lo hemos visto en muchos momentos. Entonces por eso es importante el tema de la paz, pero a mí me parece muy bien que hay que desescalar no solamente el tema del conflicto armado, sino la palabra. Yo creo que el mensaje que dio el presidente Santos es cierto, y que lo decía la doctora Luz Betty ahora, no es posible decir que esas personas que son terroristas, bandidos, delincuentes, narcotraficantes, ahora sean los grandes señores, los grandes políticos, porque eso también lo venden los medios, y eso también hay que desescalar el lenguaje. Y lo otro es que hay que llegar a etapas ya, digamos, cuando estamos hablando de un cese bilateral, hay que empezar a hablar dónde se van a ubicar los guerrilleros de la FARC para poder que haya verificación y empezar a hacer el conteo efectivamente y público de cuáles son los frentes de la FARC, dónde están y cuántos son sus hombres, y esa será la etapa definitiva del proceso. Por eso hay que llegar con mucha tranquilidad al cese bilateral, porque el cese bilateral significa ya la ubicación de la guerrilla y efectivamente el proceso final del acuerdo. Entonces, por eso me parece bien que el tema esté organizado. Me parece bien que a veces que nosotros estamos diciendo que sea rápido, que se acuerde rápido las cosas, pero hay que negociarlo. Por eso se habla de que hay 40 sesiones de diálogo que ha habido, no sé cuánto más hay, pero esos temas se han ido tratando tal como se estableció al principio, los 5 puntos, y solamente cuando esté todo acordado, efectivamente habrá definiciones al respecto. Lo que sí creo es que los colombianos seguimos con el anhelo de la paz. Los colombianos queremos que efectivamente no haya más guerra y que logremos que estos cambios que se están dando en La Habana también signifiquen cambios en el país, en el tema electoral, en el tema político, en el tema de derechos humanos, seguramente no en el tema de transformaciones económicas, porque allí no se ha contemplado en la mesa, pero sí muchos temas que tengan que ver con el colombiano común y corriente, para que sienta que efectivamente la guerra le hacía mucho daño y que la paz eventualmente puede ser mucha más prosperidad. Bueno, usted, Andrés, ¿cómo ve o qué lectura le hace usted como colombiano del común a la carta que el Papa Francisco le envía al presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde le dice que augura que el país pueda encontrar los caminos institucionales para que este proceso finalmente llegue a buen rumbo? Y al mismo tiempo, la semana pasada, Monseñor Castro, el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, estuvo en La Habana hablando con los delegados de las FARC, pero también apareció un reporte, seguramente del Vaticano, que decía que no hay ninguna confirmación de que el Papa vaya a hacer una agenda especial con los señores de las FARC en su próxima visita a Cuba. Pareciera como contradictorio. Por un lado, el Vaticano manda una carta firmada por el Papa a la autoridad de la Corte Suprema de Justicia. Por el otro lado, Monseñor Castro está en La Habana con una delegación episcopal colombiana, y por otro lado llega del Vaticano un informe de que no hay confirmación de reunión con los guerrilleros. ¿Cómo lee usted eso? Pues yo creo que así como en el país, en la iglesia también están
con diferentes opiniones, ¿sí? Entonces cada uno tiene diferentes posiciones. No obstante, creo que el Papa ha demostrado ser una persona muy llegada al tema de paz, al entendimiento de las necesidades de la gente, y él pues hace parte de esas personas que están esperando que se firme y que llegue a un final acuerdo el tema de la paz. De todas maneras, siempre es claro que en cualquier institución organizacional siempre van a haber diferentes opiniones, diferentes posiciones. Lo importante es que se unifiquen, ¿sí? Yo creo que hasta que no se dé eso, finalmente ellos no se van a sentar directamente con las FARC a hacer unas agentes especiales. Yo creo que están esperando el momento, todo el mundo lo está haciendo. Yo creo que cualquier injerencia de afuera, ¿sí?, que no salga del mismo proceso como tal, sería nocivo. Yo creo que hay que dejar respetar los procesos como van, los adelantes, como dice Orlando. Hay muchos temas que se tienen que ir tocando puntualmente. A veces nuestro afán por acelerar las cosas, lo único que hace muchas veces es que las cosas se hagan mal hechas. Entonces, creo que todo proceso tiene su tiempo, tiene sus momentos, tiene su misma dinámica, y hay que irla apoyando. Si las personas realmente queremos la paz para este país, creo que es necesario que entendamos que todos son procesos. Es como cuando usted tiene un hijo y lo empieza a criar, pues usted no le puede meter temas académicos cuando el niño tiene 6 años, es imposible, ¿sí? Hay que dejar, todos son procesos en la vida, y es lo que se nos olvida a nosotros los seres humanos a veces. Último comentario sobre este tema. Sí, 2 apreciaciones sobre lo anterior. En primer lugar, el cambio, la renovación que ha habido en La Habana, llegan otros miembros, es además un mensaje claro al país en el sentido de que las FARC no están divididas como se dice constantemente. No olvidemos que por parte de los opositores de la paz se vive diciendo que hay unos frentes que no están de acuerdo con esto y que son unos señores, no lo dicen, pero casi que lo van a entender, que son los burócratas de las FARC los que están negociando y por acá la tropa no. Entonces esto es un mensaje muy importante porque es un mensaje de unidad de las FARC y para el país eso es trascendental. En segundo lugar, en cuanto a lo del Papa, si bien es cierto, ya se sabe que si bien es cierto, no va a haber una reunión, por lo menos hasta este momento, una reunión especial, una audiencia especial del Papa con la insurgencia, sí va a hablar con ellos allá en La Habana. Eso sí ya se sabe. Va a tener un diálogo con ellos, se van a encontrar, van a dialogar y de pronto pudieran tener una reunión allí entre ellos. Entonces esto es muy importante, esos avances, ese apoyo. Muy bien, yo les voy a proponer que hagamos un cambio de página y nos vayamos a otro tema que también es de mucho interés y que por lo menos a este periodista le pica con insistencia, porque no vivo sino haciéndome preguntas sobre la odiosa discriminación a favor de los congresistas, de los diputados y de los concejales que hay en este país, y la casi inmunidad que tienen estas personas para ser sujetos de control. Pues bien, así como hablamos mucho del guerrerismo de Álvaro Uribe Vélez y de su Centro Democrático, en esta ocasión yo quiero reconocerle al Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez que ha hecho una propuesta que por lo menos es indicativa de que por ahí se puede comenzar a generar una corriente de opinión que presione a la clase política colombiana. Ha dicho el uribismo, y concretamente Luis Alfredo Ramos, quien es el que ha radicado el proyecto de ley en el Congreso, que hay que atacar el ausentismo parlamentario. Todos, esta mañana yo escuchaba a Vivian Morales en una entrevista que le hacían en una cadena de radio, y ella decía que había que reconocerle a Álvaro Uribe Vélez y a los parlamentarios del Centro Democrático la disciplina espartana que tienen en el Congreso. O sea, que los ven desde primeras horas hasta últimas horas del día en el Congreso trabajando, haciendo su tarea de legisladores. Mientras que a muchos otros congresistas ni siquiera se les ven las caras, y no en una semana,
sino en varias semanas, con el argumento de que están en sus regiones haciendo trabajo social y trabajo de base, que no es más que atendiendo y aceitando sus maquinarias. Pero nosotros, usted y yo, aunque no lo crea, pagando de nuestros impuestos directos e indirectos, 25 millones en cabeza de cada congresista y casi el doble de ese valor en lo que se llaman sus unidades de trabajo legislativa, que es plata adicional, es una bolsa a que tiene derecho cada congresista para nombrar al conjunto de asesores que le permiten estudiar los temas que va a trabajar en función de su tarea como parlamentario. El Centro Democrático está diciendo un salario mínimo por cada día de ausentismo de un congresista. Yo diría qué bueno que fueran 10 salarios mínimos para que aprendan de una vez por todas, pero además esto, que es apenas una hendidura que se le abre a esta situación, podría ser, insisto, detonante para que comience a generarse una corriente de opinión pública que obligue a los parlamentarios a que sean serios en su trabajo, que vayan al Congreso y que no vayan solamente a levantar la mano cuando los llaman, sino que se queden haciendo el trabajo. Y lo segundo, esto no lo dice el Centro Democrático, esto lo digo yo, me encantaría que se creara algún mecanismo para que ningún parlamentario, ningún concejal, ningún diputado pudiera estar más de 3 periodos en el Congreso, en la Asamblea o en el Consejo. A mí por lo menos me parece fastidioso que una señora como Clementina Vélez, que se envejeció en el Consejo, después de 20 y pico de años, esté todavía allí, como si en Cali, en 2,5 millones de gentes, no hubiera otra Clementina que pudiera salir a Ojerley en el Senado. ¿Ah? Ojerley en el Senado, o el Renán Barco que nos murió allá en el Senado. ¿Qué opina usted de ese tema? Y démosle, insisto, el crédito al Centro Democrático, que en esta ocasión ha propuesto una cosa interesante. Es un avance, pero los señores legisladores, con ese salario de baloto que se ganan cada mes, pues para ellos un día de salario le harán interpretaciones por allá de que el salario sea sobre el mínimo, en fin, 1000 cosas, y para ellos eso resulta siendo nada y justificarán. Aquí tienen, si damos una correcta opinión ciudadana. Sí, pero permítame, le complemento. Esa medida debe complementarse con la exigencia, y debe quedar en ese proyecto de ley, de que cuando se hacen las transmisiones de Congreso de la República, de las sesiones, la televisión constantemente esté enfocando toda la plenaria, porque es que manejan las cámaras muy hábilmente esto. Cuando se desintegra el quórum o cuando algún congresista se va, pues ellos le cubren la espalda, entonces no muestran, solo al que está interviniendo y no más. Se da uno cuenta de que no hay quórum porque algún senador acucioso por allá, o porque tiene un interés en lo que se está discutiendo o no, en fin, pide que se el quórum. Dice, mire, por favor llame a lista. Ahí es donde nos damos cuenta, y ni siquiera así nos muestran toda la plenaria. Entonces esto debe complementarse. Parece como ingenuo, pero esta es una forma de dar transparencia a la actividad de legisladores de estos señores que le estamos pagando un salario muy alto. En segundo lugar, efectivamente, es que al alcalde, ¿quién lo ronda? Los altos nos hemos dedicado, o el país o la opinión, un sector muy grande, únicamente a estar criticando con justas y sobradas razones a los miembros de la rama ejecutiva del poder público, pero las otras 2 ramas no tienen ningún tipo de vigilancia, no tienen ningún tipo de control. El legislativo, lo que allá pasa, y qué no decir pues de la rama judicial, allá sí que tienen impunidad total, absoluta. Entonces, este es un principio, no es lo máximo, pero es un principio que debe complementarse con otra serie de medidas como la que le digo en la televisión. No, yo creo que estoy de acuerdo con que se combate el ausentismo, máxime cuando, digamos, los congresistas van solamente 2 días de trabajo, que es el día martes y el día miércoles. Es el colmo que algunas personas contesten la lista y se vayan, y otros presentan excusa y entonces el sueldo lo reciben intacto. Yo creo que había que hacer como se hace con los profesores hora cátedra en las universidades, en los colegios, que le paguen por horas de clase, o que le paguen por proposición o por
participación en proyectos, porque es que hay unos que son muy activos y otros que no pasa absolutamente nada con ellos. Yo creo que hay que hacer el balance de los representantes de la Cámara, los senadores que tienen Valle del Cauca, que tenemos dentro de los departamentos, porque uno ve efectivamente que no hay no se legisla a favor de los proyectos nacionales. Más que cuando digamos el gobierno nacional requiere efectivamente de esos proyectos de ley con urgencia. Pero usted también lo ha dicho muy bien, hay que hacerlo en los consejos municipales y en las asambleas departamentales para que efectivamente haya eficiencia. Y estoy de acuerdo con la doctora López, que no solo es un problema del poder legislativo, no es el problema de los concejales, de los diputados, de los senadores, representantes de la Cámara, está el problema del Ejecutivo, o sea, los ministros, los secretarios de despacho, o sea, quien todos tienen que ver con la eficiencia del Estado y, por supuesto, el Poder Judicial. Que indudablemente hay que buscar una memoria para el tema de lo público, o sea, que efectivamente se trabaje muy bien en lo público, que sea eficiente, que se rinda, para que el gobierno funcione mejor, para que el Estado funcione mejor y para que haya, digamos, mayor contribución al bienestar de la gente. Porque es que todas estas ramas del poder lo que tiene que hacer es mejorar el bienestar del pueblo colombiano. Para eso es que se trabaja y para eso es que nos nombran, para eso es que nos pagan y hay que hacer efectivo el trabajo y que se cumpla con lo que se quiere. En el Congreso de la República son muchos debates y muchos descréditos. Y quiero terminar con esta. Es que el problema del ausentismo del Congreso no es de ahora, estos 4 años, o sea, los 8 años anteriores también y los otros 8 anteriores años también, o sea, el toda la vida. Ha sido toda la vida y no hay ningún correctivo, ¿no? Hasta ahora sigue lo mismo. Sí, pero permítame decirle, señor director y Orlando, lo siguiente en relación con esto del ausentismo. También hay que saber valorar la actividad de cada uno de los miembros del Congreso de la República, porque hay unos que son muy mediáticos. Oiga, cualquier cosita salen a los medios. ¿Se refiere a Roy Barreras? Entre otros. Y el ser tan mediático no significa que está actuando en favor del interés general. Hay que ver todas esas leyes que allá nos aprueban y actos legislativos. No han sido realmente para bienestar general, aunque siempre se dice que es para lograr esos principios y fines del Estado social de derecho. Entonces me parece que en eso hay que ser cuidadoso también, ¿no? Yo creo que, y siempre una de las cosas que yo he admirado del expresidente Uribe ha sido su disciplina y su capacidad de organización. Creo que en todo espacio donde se organice siempre lleva a mejores términos, ¿no? En este momento pues ellos presentan esta propuesta y como usted dice, vale la pena destacar su avance y su interés para que esto se haga. Creo también que es necesario que se haga, no solamente esa propuesta, sino muchas más para mejorar la actividad política en estos espacios, así como anteriormente lo mencionaron, alcaldías y gobernaciones y todo lo que se venga. Pero sí es importante tener en cuenta que las personas participan debido a sus intereses, es decir, cuando hay una decisión que tomar y el presidente llama a quórum y reparte sus davidas, su mermelada, entonces ahí sí todos están allí, ¿sí? Cuando son otros temas de no interés y menos prioritarios, pues ahí es donde está todo el mundo por fuera. Entonces, eso depende, los seres humanos se mueven por intereses, ¿sí? Y es lo que pasa incluso ahí en eso. Entonces hay que encontrar dinámicas que mejoren todo proceso y sobre todo teniendo en cuenta que ahí es donde se crean las leyes que nos van a regir a nosotros los ciudadanos. La importancia se la tenemos que dar nosotros, que somos los que elegimos. Si elegimos la persona adecuada para que esté allá, la persona que esté preparada para estar allá, y eso es lo que tenemos que nosotros como individuos empezar a entender. Nosotros somos los que los elegimos a ellos, ¿sí? Tienen sus maquinarias, pero las maquinarias, si la gente se pone de acuerdo, puede derrotarlas, ¿sí? Es simplemente que dejemos un poquito la pereza y empecemos a ser más juicioso en el momento de las elecciones. Finalmente, permítame decirle lo siguiente, pues sí, es maravilloso y a mí me suena rico que podamos pagar por horas o por sesión completa a los señores congresistas, pero para lograr eso tendremos que hacer una Asamblea Nacional Constituyente, porque es imposible por Congreso que ellos mismos se vayan a quitar los privilegios de los que gozan. Bueno, pero allí voy. Vamos, acordémonos que nosotros estamos tratando de hablar para ese televidente que está detrás de nuestras cámaras, escuchando con atención, porque la inmensa mayoría, yo me incluyo entre esa inmensa mayoría,
no conocemos el procedimiento, el mecanismo mediante el cual las leyes se pueden cambiar, y en este caso particular, cómo las leyes o los privilegios que tienen los congresistas, los diputados y los concejales, que es el tema que estoy tocando. El Centro Democrático ha presentado un proyecto de ley al Congreso. Luego uno deduce que si un congresista lo presentó es porque el Congreso en su seno puede discutir ese tema y definir si lo aprueba o no lo aprueba. Por lo tanto, el propio Congreso se puede reformar algo que lo afecta a sí mismo. Punto 1. Punto 2. Con respecto a los tiempos, o sea, que un congresista no pueda ser elegido más de 2 o 3 veces. Si eso se quisiera hacer en el país, que en mi opinión sería lo más sano, eso lo puede hacerse al interior del Congreso, o hay que hacer una asamblea constituyente, o hay que hacer un referendo, o hay que hacer algún otro tipo de consulta por fuera del Congreso. Tercero, si en un momento determinado uno quisiera cuestionar por qué un congresista termina en el Ejecutivo, que es otra preocupación, exactamente, que a mí particularmente me preocupa. ¿Cómo así que el ministro Juan Fernando Cristo hasta hace un año era congresista y hoy es el vocero del gobierno que hace un año estaba él en la parte legislativa y el Ejecutivo de alguna forma lo estaba controlando, le estaba haciendo contrapeso? Pues hoy es vocero, pero es como si el mismo Congreso se pudiera dar una licencia. Entonces yo lo nombro a usted como congresista con mi voto, y usted mañana en un acuerdo político con el presidente se va, deja su puesto en el Congreso y se va a lo muy antanas mocus, elegido por los bogotanos, y por la veleidad de su yo y de su ego se creyó que ya estaba para presidente y dejó tirada la alcaldía y se fue a buscar la presidencia. Aquí deja tirado el Congreso y se va a buscar el ministerio. ¿Eso cómo hacerlo para reformarlo? Sí, explíquenos eso, por favor. Con la última reflexión que usted presenta, su último interrogante, es a la vez la respuesta de por qué el Congreso no puede ser el que haga esas reformas, porque él no se va a reformar contra él mismo. No olvidemos que cuando la Constitución del 91, es decir, hace 24 años, allí se estableció la prohibición para que los congresistas pudieran saltar pues a ministros y todo esto. Posteriormente, años después, el Congreso de la República modificó mediante acto legislativo, es decir, una reforma constitucional que, como es hecha por el Congreso, se llama acto legislativo, modificó esa prohibición de saltar del Congreso pues al Ejecutivo. O sea que burló la voluntad popular de la gente. Al pueblo, al soberano, todo esto, al constituyente primario. Y entonces volvió a lo de antes de 1991. Pues tenemos que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Pero vuelven y nos burlan, después de 2 años vuelven y nos hacen otra burla. Tenemos que hacer un cambio también de personas y ser allí muy estrictos. Pero además, mire, permítame decir una cosa. En Colombia se ha manejado la Constitución como si fuera un código. Es que la Constitución no es un código. La Constitución es el catálogo. Eso debe ser corto. Claro, por eso se llama Constitución política, porque eso contiene los principios, las bases sobre las cuales se funda un Estado, en este caso un Estado social de derecho. Y no se me vaya a molestar, y no será que es un país de muchos abogados que vivimos construyendo la realidad a través de códigos, y entonces tenemos ese síndrome de que lo que no nos gusta de la realidad lo volvemos un código y creemos que la realidad se nos cambió. Pero por favor, el síndrome santanderista. Déjeme que Orlando y Andrés también nos den su opinión. No, yo creo que todo lo de las propias sociedades es que efectivamente quien modifica eso es el mismo Congreso de la República, y como ya lo vimos aquí, lo que decidió el constituyente primario lastimosamente lo hace y lo puede modificar el Congreso de la República mediante acto legislativo. Es lo que ha ocurrido con la mayoría o con muchos de los aprobados en la Constitución del 91. El mismo Congreso se ha hecho la autorreforma y lo que aprobó el pueblo en ese tiempo volvió a convertirse en ley, que había abolido el concepto de ley. Entonces realmente yo creo que hay que
ir más allá del tema de las leyes o los reglamentos. Yo creo que hay que ir buscando conductas, digamos, que el país sea más decisivo, que el país participe mucho más, que la gente se mueva mucho más, porque es que yo insisto, el problema no solamente es del Congreso de la República, el problema inclusive es en las familias, en nuestras familias, el tema de la violencia, cómo nace el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de no respetar, no hay una cultura de la legalidad, no hay una cultura, no hay un tema de los derechos humanos, una pedagogía por la paz, ¿verdad? Todo ese proviene, no hay una cultura de la participación, de elegir efectivamente a personas que promuevan el trabajo, o sea, el tema es más de fondo, y todo aquí se reduce al Congreso de la República porque es el más visible, pero yo sí creo que hay que hacer transformaciones profundas en todo el seno del pueblo colombiano, porque es ahí donde están las dificultades. Colombia tiene que mejorar mucho más en bienestar, en progresismo, en cultura democrática, en convivencia, que eso es lo que quiso la Constitución del 91 y se ha desmontado mucho. El tema de una Asamblea Nacional Constituyente yo lo vería muy difícil, digamos, la correlación de fuerzas hoy no da para una Asamblea Nacional Constituyente y seguramente la Asamblea Nacional Constituyente estarán los mismos que hoy están en el Congreso de la República, con muy poca participación, digamos, de sectores democráticos. Mira, todo empieza desde la educación, ¿sí? Es decir, si no tenemos un pueblo educado, jamás tendremos la capacidad de protestar y argumentar cambios. Aquí en Colombia las leyes, la Constitución se modifica como que si fuera eso, como borrar y nuevo lo que le convenga del momento. Nosotros tenemos que coger experiencias o mirar en experiencias exitosas y cómo se hace. En Suecia, por ejemplo, para modificar un tema constitucional, no se hace en el mismo año. Es decir, los congresistas de un periodo no pueden modificar la Constitución por ellos solos, ¿sí? Se genera la propuesta dentro de ese gobierno, ¿sí? Se esperan 2 elecciones más para darle final a una modificación de la Constitución. Aquí en Colombia se modifica el mismo, se presenta, se modifica y ¡pum!, dele, ¿sí? Lo que hacen ahí es permitir que entren otros actores y intervengan en esos procesos. Es lo que nosotros tenemos que encontrar. Si la gente en general entendieran lo que es la modificación de un proceso constitucional. Entonces, creo que desde nosotros mismos es nuestro desconocimiento. Hoy no podemos echarle la culpa a la educación netamente porque tenemos otros medios donde podemos educarnos. Simplemente es falta de interés propio de saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, para modificar cualquier cosa en cualquier país, es necesario que le invertamos a la educación de que nosotros mismos, si ya sabemos que no nos lo está dando nuestra sociedad, pues nosotros mismos, es de nuestra fuente que cabe entrar a unos espacios. Cuando yo era chiquito, perdóneme doctora, ya le doy la palabra, cuando era pequeño, y todos nosotros seguro, recibíamos educación cívica, y nos enseñaban la Constitución, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo. Teníamos más o menos una idea genérica de cómo era la estructura institucional del país, pero con las reformas educativas de la posmodernidad a la gente se le enseñó que sea un bruto calificado, sea un ignorante calificado en un oficio o una disciplina determinada, y evítese enredarse la vida con este tipo de temas, que eso déjeselo para los que puedan aprovecharlo en su momento. Yo le quiero pedir a ustedes 3, en los minuticos que nos quedan, permítame doctora, es que quiero tocar el Poder Judicial, porque es que lo mismo que pasa con el Congreso, pasa. Yo me pregunto, ¿qué hace ese señor que es contralor hoy? ¿Cómo se llama? ¿El contralor? No, el general. Sí, el contralor, el que fue antes procurador. Sí. Ajá. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. El Contralor General de la República. Sí, se nos olvidó a todos. El viudo. Lo queremos tanto. El de Araujo. El de Araujo. Esposo de Araujo. Recién es que está recién nombrado. Bueno, no, pues ese señor antes fue procurador. Claro. Y antes estuvo en alguna de las altas cortes. Sí, claro. Y también, ¿qué hace ese señor procurador de hoy? El oscurantista Ordóñez, ¿sí? Si antes viene también de una alta corte. ¿Por qué? Porque si un abogado en su carrera profesional llegó a la Corte Constitucional o a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, que pare ahí, que dejen de ser tan agalludos, tan codiciosos, que paren, por favor, que dejen campo para otros. Pero no, ese señor Maya, ese señor Maya nos está diciendo, yo soy el único indispensable porque puedo ser procurador, puedo ser contralor, puedo ser personero, puedo ser defensor del pueblo. Eso es una vagabundería también.
Sí, esas puertas giratorias. Pero nosotros simplemente con educación política a la gente o con informarla más, no vamos a lograr en este país los verdaderos cambios. Es decir, aunque lográramos cambiar todo el Congreso de la República, que fueran personas nuevas, aunque lográramos cambiar todo el Consejo Municipal de Cali, créame que no vamos a lograr los cambios, porque estos no obedecen a las personas simplemente, sino a la concepción que esas personas tengan sobre los asuntos del Estado, sobre la política, sobre la economía, sobre los derechos de los ciudadanos. Por eso es que usted ve que en este Consejo de Cali hubo renovación. Este consejo es nuevo y había muchas expectativas. De 21 concejales, 11 eran nuevos y muchos de ellos eran jóvenes y la gente estaba feliz y los medios de comunicación en coro resaltando eso que veían como positivo, y les decíamos desde estos micrófonos que eso no íbamos a tener grandes cambios reales en el consejo, y así fue. En un país donde los partidos políticos se desnaturalizaron y eso se convirtieron en unas empresas electorales, donde con posiciones programáticas diferentes se hacen alianzas o se reciben avales de un partido contrario, ¿qué podemos esperar? Entonces, el cambio no es simplemente de personas, sino de la concepción que se tenga respecto sobre los asuntos del Estado. Y en cuanto al control de la rama judicial, mire, nos hemos enfocado única y exclusivamente en las altas cortes, en los altos cargos. Es que allí sí hay que hacer una reforma constitucional para impedir esa puerta giratoria, es decir, el que es contralor hasta allí llegó, el que es consejero de Estado hasta allí llegó, porque es una manera de negarle, de impedirle el acceso a esos altos cargos a otros profesionales que tienen muchos méritos y que aspiran a llegar. Es que eso es el colmo de las veleidades. Cierre brevemente, Orlando. Yo creo que hace muchos años se habla inclusive de reducir el Congreso de la República, inclusive a una sola Cámara, que habría que mirarlo. Hay que revisar, por ejemplo, el tema de la Asamblea y los consejos en el país. O sea, se pueden reducir, digamos, crear consejos por circunscripciones y que no existiera la Asamblea. Son reformas que hay que pensar, pero como lo han insistido aquí, no solamente el problema del Congreso de la República, hay que ver con el Ejecutivo y con el Legislativo. Yo estoy de acuerdo que hay que revisar también qué pasa, por ejemplo, ahora con la Ley de Equilibrio de Poderes, que se aprobó la Ley de Equilibrio de Poderes, resulta que el señor fiscal de la República la va a demandar, porque parece ser que afecta, digamos, ya la demandó. O ya la demandó, y peleando contra el Gobierno Nacional y contra el Congreso que lo acaba de aprobar. Entonces, digamos, allí hay un choque de poderes, porque es que, insisto, y aquí lo han dicho, no solamente el problema legislativo, sino también del Ejecutivo y de otros sectores. Entonces hay que generar una cultura política de mayor participación, de mayor progreso, y estoy de acuerdo. O sea, arranquemos por el tema de la educación es fundamental para que la gente conozca, se informa y debate y participe, porque es que en Colombia la mayoría del pueblo colombiano no participa en las decisiones nacionales. La educación es el único medio para la transformación de una sociedad, y es decir, mire, en este momento que estamos en elecciones, uno no le cabe en la cabeza cómo personas llegan y se lanzan a un consejo, ¿sí?, sin ni siquiera haber calculado un presupuesto que le va a costar llegar allá. Entonces se lanzan al consejo y van y le piden al candidato de turno a la alcaldía que les financie su campaña. Es decir, ya llegan directamente amarrados los que llegan a un consejo. Es parte de desconocimiento. Si yo me voy a lanzar a un consejo, mínimo yo sé que eso me va a costar algo, sacando propaganda, haciendo lo que sea, me va a costar. Entonces, esa desinformación, el no conocer cómo funcionan las cosas, que parte desde la educación. Entonces, por eso la educación es un factor fundamental para la transformación mental de una sociedad. Bien, amables televidentes, el tiempo se acabó. 3 mensajes. El primero: hay que seguir insistiendo en el proceso de negociación entre el gobierno y las FARC. Es mejor, desde todos los puntos de vista, un país con un proceso de paz aclimatado que nos permita comenzar a pensar en nuevas perspectivas de país, y no en un país en guerra que solo nos haga pensar en cómo hacemos para dotar soldados
y cómo mantener municiones y cómo mantener bombardeos en una y otra parte del país. Segundo, le damos el crédito a iniciativas como la que hoy el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe ha puesto en el Congreso de la República. Ahí por lo menos comienza un camino, y es que el congresista por lo menos responda con su bolsillo por su ausentismo, porque es vergonzante que hay sesiones del Congreso donde hay 10 o 15 congresistas sentados y todas las sillas vacías, y los señores congresistas dizque haciendo trabajo en sus bases. Vaya a ver en dónde estarán, pero con la plata suya y con la plata mía. Y tercero, es necesario que pensemos en acabar con la inveterada costumbre de que estos señores que se hacen elegir en el Congreso y también los señores que se hacen nombrar en el Poder Judicial tienen derecho a hacerlo perennemente. No, pongámosle tope, 2 o 3 periodos en el Congreso, en las asambleas y en los consejos municipales, y a un abogado que entre a la carrera judicial y que llegue a las más altas dignidades del Estado en el Poder Judicial, que son el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Corte de la Judicatura. Hombre, que lleguen hasta allí y pare de contar, no tienen por qué pasar a las otras. Como igual, si llega fiscal, si llega procurador, si llega contralor, si llega a defensor del pueblo, pare. Ya bastante hizo y ya bastante comió del Estado. Deje que otros entren a participar y a construir el edificio institucional. Buenos días. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social.